Es apasionante hablar un día como hoy de esto de las apariciones del Señor. Y nosotros seguimos pensando, por no tener claro la palabra de Dios, que Dios ya se apareció y que no se va a aparecer más en mi vida. Eso es una mentira del diablo. Dios siempre se aparece en todos los ámbitos de nuestra vida, todos los días. Lo que pasa es que no tenemos ojos para verlo. Porque no se ven con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe, para creer que en cada mañana en que yo me levanto, Jesús se me aparece. En todas las cosas que yo puedo tener a mi alrededor. Por eso la iglesia, en una de las jaculatorias litúrgicas, dice: Señor, que podamos discernir los signos de los tiempos. Porque todos los días Dios nos permite que tengamos signos y en medio de esos signos encontremos a Jesús. Que muchas veces permite el dolor, que muchas veces permite el sufrimiento, pero que también pasa por sus manos la alegría, la bendición, la paz y la esperanza. Jesús se le aparece a estas mujeres porque Magdalena, sobre todo, es posible que yo ahora, después de leer las Sagradas Escrituras, podría decir que realmente lo que Jesús le dijo allí a Simón en su casa cuando fue a visitarlo, que aquel hombre le reclinaba como una mujer le iba a poder enjugar, le iba a lavar los pies y enjugarlos con su cabello. Y Jesús le decía: al que mucho se le perdonó, mucho amor demuestra. Y era por eso que esta mujer Magdalena, ella esperaba como el centinela la aurora de que amaneciera para ir al sepulcro, para encontrarse con aquel que le había amado y que le había perdonado. Hoy, la medida para ver cuánto nos ha perdonado el Señor, tendríamos que establecerlo en la escala de cuánto amo. ¿Cuánto tú amas hoy? ¿Cuánto tú amas a su esposa, a sus hijos? ¿Cuánto tú amas a los que están cerca? Porque esa será la medida en cuanto Dios te ha perdonado. Jesús fue a ver a Magdalena y quiso que ella fuera la primera, después de la Virgen María, claro, la que fuera a anunciar que Él había resucitado, que las Escrituras se habían cumplido, para que también se cumpliera hecho de paso lo que dicen, que los que no entrarán en el reino de los cielos nos podrán aventajar si creen en la misericordia de Dios. Dice en la palabra de Dios que los que no entrarán en el reino de los cielos, y hay una lista donde están las prostitutas, los adúlteros, los hechiceros, y esa mujer era parte de ese grupo. Pero fíjate que el reino de Dios ya ella lo había recibido cuando Cristo se acercó y sobre ella derramó su misericordia. Y luego se le aparece a otros discípulos de Emaús que la iglesia en estos domingos atrás nos ha venido recordando. Unos discípulos que estuvieron 3 años y medio escuchando al Maestro, viendo los milagros, viendo los prodigios, repitiéndole en los momentos bien claves en la soledad, realmente lo que era el Mesías, y no entendieron nada. Porque hay expectativas con las que nos encontramos al Señor. La mayoría de nosotros, la mayoría de los hombres y mujeres se acercan al Señor cuando las circunstancias son adversas, cuando uno está enfermo y cuando el médico le dice que está muy delicado, se acuerda uno de Dios. Cuando la mujer tiene un conflicto en su hogar con su esposo, se acuerda de Dios. Cuando los hijos son abandonados por los padres, se acuerdan de Dios. Pero qué bueno, y sobre todo qué belleza, que aunque sea así, Dios no nos rechaza. Porque Él ha venido precisamente para salvar y buscar lo que estaba perdido. Este es el discípulo de Emaús, usted lo va a leer ahí en este capítulo 24, donde dice la palabra que iban de regreso, muy desesperanzados, hablándose lo uno al otro, tratándose no de dar ánimo, sino de desanimarse más. ¡Qué broma! Nosotros que creíamos que este Jesús de Nazaret era el que nos iba a liberar del poder romano. Así nos pasa a nosotros. Porque es que nosotros lo primero que buscamos es, como dice el Señor, el beneficio propio para poder buscar al que nos da el beneficio, que es Dios. Estos discípulos de Emaús no habían entendido absolutamente nada. Es más, no habían entendido las Escrituras, por eso el Señor les vuelve a recordar las Escrituras. Y cuando están escuchando las Escrituras,
siente que el corazón le arde. Porque cuando usted escucha que es diferente que oír la palabra, su corazón tiene que arderle, porque son puras verdades de Dios. Jesús siempre va a ir en auxilio de aquel que habiendo estado con Él, quiere regresar otra vez atrás. Y luego en otras apariciones, en la quinta aparición, se encuentra con unos discípulos que habían decidido, invitados por aquel que el Señor le había llamado cabeza, a pescar. Y estaban otra vez allí, frente en el lago de Tiberíades, allí, pescando otra vez. Pescando. O sea, volvieron otra vez atrás. No fue suficiente todos los milagros y prodigios que el Señor hizo. No fue suficiente toda la palabra que el Señor les enseñó como el Maestro. Necesitaban algo más. Y es lo que usted y yo necesitamos este día. Creer, tener fe. Y tener fe es sinónimo de creer. Que Dios va a hacer lo que un día empezó. Va a hacer lo que un día predicó. Va a hacer lo que un día nos prometió. ¿Y qué es lo que nos prometió el Señor? Que la paz tiene que llegar. Y la paz, quiero que entienda, hermano o hermana que me ve hoy, no es ausencia de guerra. La guerra la vamos a tener todavía, y lo dice en la señal de los tiempos, en este mismo capítulo 24, que primero tiene que haber guerras. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos tener paz. Porque seremos personas confiadas. Si usted no tiene trabajo y usted cree que el Señor tiene que darle el pan para sus hijos, usted debe tener paz. Necesitamos hoy, usted y yo, tener paz. En este país necesitamos que la paz venga. Una paz que no sea dada por el hombre, porque esa paz se rompe, sino una paz que permanece como la que Cristo le dio a sus discípulos cuando estaban en el aposento alto, todo asustados. Que el Señor les bendiga y que en este domingo podamos disfrutar de ese regalo de la resurrección del Señor. Amén. ¿Cómo nos alegra saber que el Señor en uno y otro hombre de Dios va realizando cosas extraordinarias en el corazón, y es novedoso poder decirles a ustedes a esta hora lo que el Señor sigue haciendo. Hemos escuchado al ingeniero Mario Salazar, presidente de la Fundación Vero y Vida, y esperamos que ustedes nos sintonicen en el próximo programa. Hasta pronto.